Este espacio es una carta hablada, una carta para mi yo del futuro, para recordarme quién soy cuando lo olvide, para acompañarme en los días suaves y en los días que pesan, y para dejar constancia de que estoy intentando florecer incluso cuando no lo tengo todo claro. Si estás escuchando esto, tal vez también sea una carta para ti. Esto es florecer. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Florecer. Hay una pregunta que me ha estado dando vueltas en la cabeza y es un poco incómoda, pero no sé si ustedes se la han hecho y es, ¿quiénes somos cuando nadie nos valida? Cuando nadie me dice que lo estoy haciendo bien, cuando nadie me aplaude lo que hago, cuando nadie lo ve. Porque es muy fácil sentirse segura cuando hay respuestas, cuando la gente te apoya, te reconoce, te dice que vas bien. Pero ¿qué pasa cuando eso no está? ¿Qué pasa cuando haces algo que te importa y no hay reacción? Cuando subes algo y no conecta como esperabas. Cuando compartes algo importante y pasa desapercibido. O incluso cuando las personas que tú esperabas que estuvieran no están. Incluso yo creo que yo eso en episodios pasados lo había mencionado. Había dicho que yo esperaba ciertas reacciones a mi podcast que no lo había obtenido y ahora grabando este episodio me doy cuenta que como que la sensación que yo sentí en ese episodio conecta con lo que yo voy a hablar en este episodio. Entonces, cuando, cuando las personas que uno espera que estén y no están, ahí es donde empieza el ruido en la cabeza, ahí es donde uno empieza a cuestionarse. ¿Será que yo no soy buena en esto? ¿Será que esto no tiene sentido? ¿Será que yo debería dejar esto? Y sin uno darse cuenta, uno empieza a medir el valor, nuestro valor, en base a la respuesta de otros. Y eso tiene una explicación. Psicológicamente, los humanos necesitamos validación. Necesitamos sentir que pertenecemos, que somos vistos, que lo que hacemos importa. Y no es debilidad, es humano. Y el problema no es necesitar validación, el problema es depender completamente de ella. Porque cuando tu valor depende de lo que otros te devuelven, te vuelves inestable. Un día te sientes suficiente y al otro día no. Un día te sientes segura y al otro día dudas de todo. Y ahí es donde esta pregunta se vuelve importante. ¿Quién eres cuando no hay nadie diciéndote quién eres? Porque ese es el momento más honesto, cuando no hay un ruido externo, cuando no hay aplausos, cuando no hay aprobación. Lo único que queda eres tú contigo. Y ese espacio puede ser incómodo, porque te obliga a verte sin filtros, sin la opinión de otros, sin comparaciones, sin referencias externas. Pero también es donde empiezas a construir algo real, porque cuando sigues haciendo algo sin que nadie lo vea,
cuando sigues apareciendo sin aplausos, cuando sigues creyendo en lo que haces, incluso en silencio, ahí estás construyendo identidad y no una identidad basada en aprobación, sino una identidad basada en decisión. Y eso es mucho más fuerte, porque ya no haces esas cosas solamente porque te validan, lo haces porque tú sabes por qué las estás haciendo. Y duele, obviamente que duele, porque duele que la gente que tú quisiera que te apoyara no lo haga. Duele sentir que das mucho y recibes poco, duele sentirte invisible a veces, pero incluso en medio de eso hay una oportunidad, la oportunidad de preguntarte, si nadie me aplaude, igualmente yo lo haría. Y si la respuesta es sí, hay algo verdadero, porque entonces ya no se trata de validación, se trata de propósito, se trata de que estás haciendo algo que verdaderamente tú quieres, de que tú no estás haciendo algo buscando la validación de los demás o para que los demás les guste, sino porque a ti te gusta, porque tú quieres hacerlo y con o sin la aprobación de los demás tú te vas a disfrutar el proceso de eso. Y poco a poco también vas a aprender a darte lo que antes buscabas afuera, a reconocerte, a hablarte mejor, a decirte lo estoy intentando y eso cuenta. Porque si no te lo das tú, el mundo nunca va a ser suficiente. Y si tú estás en ese punto ahora mismo, donde sientes que nadie ve lo que haces, donde sientes que no hay validación, no significa que no valga, no significa que no tenga sentido. Significa que estás en una etapa donde tienes que aprender a sostenerte tú. Y eso, aunque sea difícil, aunque sea algo muy difícil, te hace más fuerte que cualquier aplauso. Porque en ese momento en el que tú te das cuenta que tú estás haciendo algo porque verdaderamente te gusta a ti, que aunque el mundo no te aplauda, que aunque el mundo no te celebre, es algo que tú te sientes orgulloso porque lo haces por ti. Ya ese es el mayor premio que tú puedes tener. Que sí, que queremos que la gente nos aplauda, que nos gustaría que la gente que uno quiere esté ahí apoyándonos, claro que sí, sí, pero el hecho de que ya tú lo hagas porque es algo que te apasiona y te gusta, ya es algo maravilloso. La pregunta, al final del día, la pregunta no es quién eres cuando todos te validan. La pregunta es quién eres cuando nadie lo hace y aún así decides quedarte contigo.